Bueno, continuamos, con este cuentito comunista. Está complicado, sí, Maxi, está bravo, ¿no? Yo había traído, pero capaz que lo hacemos mañana, había traído un excelente cómic respecto a la enseñanza de un padre al hijo y la moraleja que deja esa historia, muy bien narrada y con un estilo gráfico realmente excelente. Evidentemente lo hizo un profesional, no sé quién es el autor, de un cómic publicado en TikTok que está realmente impresionante. Impresionante lo que se dice ahí, lo que se manifiesta en ese cómic, respecto precisamente a los valores que transmite un padre al hijo. Padre, la madre en el rol de madre, el padre en este caso es el padre con el hijo. Y tienen roles muy particulares. El padre es un aviador que tiene que viajar y estar tiempo fuera de su casa, es decir, es un militar de la aviación, y el hijo que le gusta dibujar. Esos son temas realmente interesantes para tratar, constructivos, que te inspiran a hacer cosas, que te indican lo buena que puede ser la vida en esta ruta de itinerantes pasajeros, en este vuelo del tiempo, como inquilinos del espacio-tiempo que somos, y por qué tanto garrón, ¿no? Como esta teología totalitaria del marxismo-leninismo instalándose para robarnos, y para robarnos, y para robar, y perpetrar el poder del Estado, y todo lo que hace a la política que ellos plantean es para convertirla en una política ideológica de Estado. Todo lo que sea materia de enseñanza, en lo que sea materia financiera, económica, energética, todo pasa a convertirse en política ideológica, en un asunto político de poder político. Ellos pretenden siempre el poder político del Estado, totalizando ese poder de acuerdo a esa savia de la acción, esa savia vital de la acción política, que es la doctrina marxista-leninista, la cual van usufructuando de distintos ejercicios discursivos. Hoy tenemos, por ejemplo, el ejercicio discursivo del punto de fuga, se le llama así, o también se le puede llamar argumentum distractio. ¿Viste? No es muy popular, Maxi, decir argumento distractio, dicen, "Pua", y empezó a hablar el profesor, el jurista uruguayo del argumentum distractio. Bueno, quiere decir, te das cuenta enseguida, vos mismo te das cuenta, Maxi, es el argumento por distracción. El punto de fuga, se le dice que lo usan mucho los comunistas, que es hacerse el tonto, no responder a muchas cosas, eh, hacer interjecciones, quedar reticente. Bueno, sí, no, lo que yo digo es que si vamos a hablar de estos temas de modo profundo, ¿verdad? Porque si hablamos de políticas públicas, bueno, toda la vida existió que antes las políticas públicas se aplicaban de una manera, según algunos, ¿verdad? Porque parece que también las políticas públicas tenían que ver, bueno, como me acuerdo aquella vez, cuando aquel que hablaba de las canillas y de la leche o algo así era, ¿no? Siempre tenemos que tratar de ser coherentes y plantear las cosas que nos sirven a todos, que nos sirven a todos. Todo el tiempo parece como que no se quiere hablar de ciertas cosas, y bueno, y así eso lo hago mal, obviamente, y lo imito mal, pero trato de mostrar el punto de fuga a través de, digamos, ese arte del absurdo que desarrolla el candidato a presidente Yamandu Orsi, ¿no? Yamandu Orsi es todo el tiempo el punto de fuga. No te dijo nada nunca y todo el mundo habla del no dijo nada, ¿no? Él no dice nada y todo el mundo habla de él y hablan del no dice nada. Él no sabe hablar, dice cualquier disparate. Bueno, presumiblemente tenga graves problemas psíquicos o de personalidad o dificultades, serias dificultades, digamos, intelectuales, su IQ, su coeficiente intelectual está complicado, o también puede ser gran parte de un acting, de una teatralización del personaje absurdo que lo que está haciendo es distraer la atención respecto a los temas fuertes que se nos vienen, como el plebiscito del PCNT, por ejemplo, que sería realmente, bueno, echar por tierra la viabilidad del Uruguay, la seguridad del Uruguay, la seguridad jurídica del Uruguay, la seguridad que Uruguay le brinda a los mercados internacionales, el rango inversor del país, la credibilidad y el prestigio que Uruguay tiene en el exterior con todo lo que ello implica,
lo vamos a conversar en una interesantísima conversación que prácticamente sostuvimos, porque fue eso más que una entrevista, una conversación con el doctor Claudio Rama respecto a estos temas, y él en calidad de economista explicó un montón de cosas, coincidimos en todos estos aspectos, y lo que sería el desbarranque del país, la catástrofe, bueno, con los efectos negativos que pudimos con el doctor imaginar escenarios muy verosímiles, ya inmediatos en el día después, si se aprobara el plebiscito, que es un atentado y que lamentablemente el sistema político uruguayo no impidió, es decir, no fiscalizó correctamente y no estableció el impedimento, la inhabilitación porque es un contenido atentatorio contra nuestra nación, este plebiscito, que es la clara perpetración de un ejercicio revolucionario combinado con el ejercicio callejero de los piquetes a los bancos en una clara manifestación de odio, de aversión al sistema financiero mundial, algo así como la teoría de la cleptocracia financiera organizada de Gustavo Salle llevada a los hechos y a la acción política desde el PCNT, Partido Comunista, obviamente del Uruguay, con todos sus afiliados, en ese caso de los escraches a los bancos, de los propios funcionarios de los bancos como Santander, Scotiabank, como BBV Bank, etcétera, toda la banca privada, que porque están afiliados al PCNT a través de AEU. Te voy a mostrar que esto no es casualidad, esto proviene de un largo proceso, un proceso histórico, un cuento. Estamos en la segunda parte de esta triste película del Uruguay desmantelado como República Democrática, como Estado de Derecho, y con esto tiene que ver el PIT-CNT. Obedece a esa estrategia que yo te decía de los años 60, obedece a la estrategia que se fue montando desde la Escuela de Frankfurt, donde se planteó, digamos, la estrategia política marxista, comunista, de instalar la lucha política desde los sindicatos y desde las organizaciones sociales, desde las asociaciones civiles, desde grupos de vecinos, pero fundamentalmente los sindicatos como el buque insignia de una revolución que iba a tener más poder de fuego político, más penetrante que el Partido Comunista como el príncipe, el nuevo príncipe en términos de Maquiavelo, a la vanguardia de una ideología de la clase obrera, de la lucha de clases, de la enemistad profunda, antagónica con la propiedad privada, de la apropiación colectiva, por ende, de la enemistad absoluta con la economía de mercado, con el capitalismo, de la enemistad absoluta para con la democracia representativa, vale decir, la democracia que se sustenta en el poder legislativo y en el contralor de los poderes de acuerdo a principios republicanos. Bueno, todo eso se lo argumentó, se lo instruyó y se lo implementó en la década del 60 desde aquellas huestes marxistas de la Escuela de Frankfurt, tomando elementos gramscianos y trasladando todo eso para América en aquel periodo histórico de la Guerra Fría y de la romantización de aquella revolución cubana, castrista y guevarista, marxista, leninista. Salió todo en rima, ¿viste? La historia del PIT-CNT, el porqué del abismo como país. Todo eso además se va a consolidar como estrategia que asume oficialmente la Internacional Comunista en el mayo del 68. En el mayo del 68 y también con los movimientos hippies en San Francisco. En San Francisco, en la ciudad californiana del Love and Peace. Hace el amor en libertad, hace el amor libre, las comunidades hippies y el mayo del 68 van creando ese contexto precisamente desde la organización civil y en Europa fuertemente de los sindicatos. Eso se traslada a la estrategia latinoamericana, que es desde los sindicatos. ¿Y cómo lo hacen? Con un sistema de sindicalismo único, de centralización sindical, a través de una especie de federación sindical, que son las centrales sindicales, como en nuestro país el PIT-CNT. La CNT fue fundada por el Partido Comunista del Uruguay. Fue fundada por el Partido Comunista del Uruguay en el año 1964, luego de ser interrumpida su actividad sindical en el proceso de la dictadura. Ya dentro de la misma, incluso dentro de la misma dictadura, se admite la creación de un plenario intersindical de trabajadores, el PIT, que no es Brad, no, no es Brad Pitt. Este es el PIT
comunista, el plenario intersindical de trabajadores, con 4 líderes que eran del Partido Comunista del Uruguay, trabajando en el liderazgo de esos organismos sindicales dentro de 4 grandes empresas del Uruguay en plena dictadura. O sea que lo de dictadura, dicta blanda, ¿no? No fue una dictadura en un proceso determinado donde se va a endurecer entre los años 76 hasta el 79, no mucho más. Luego decae muchísimo y comienzan las negociaciones de cara a la salida democrática y aquellas históricas negociaciones del Pacto del Club Naval. Pero este aquí que Uruguay firmó un tratado con la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, en el cual dentro del convenio 98 tiene un artículo, artículo 4, que dispone todo lo contrario a lo que dispone a su vez el primer gobierno democrático del doctor Julio María Sanguinetti, que por decreto ley plantea la creación de un marco jurídico de los consejos de salarios. Ahí definitivamente se instala el régimen que había sido probado antes, en la propia dictadura se había establecido un modelo parecido al de a la COPRIN, que eran como una especie de consejos salariales en algunos sectores, pero acá se lo establece como un modelo genérico, abarcativo de todos los contextos del Estado, tanto de la actividad pública como privada, y se instala ese marco jurídico desde una decisión administrativa presidencial, estableciendo el sistema de las relaciones laborales entre el sindicato único, que va a pasar a llamarse PIT-CNT, PIT-CNT, por eso yo digo PIT-CNT-FA, no FAPIT. En todo caso se ve que habrá PIT, pero no FAPIT, es PIT-CNT-FA. Se va a establecer este modelo de sindicatos únicos de acuerdo a un sistema corporativo y rígido de las negociaciones colectivas que claramente remite al modelo que instaló Benito Mussolini con un documento intitulado La Carta del Laboro en el año 1927, precisamente para blindar a su gobierno, corporativizarlo y establecer todas las negociaciones que sean beneficiosas al gobierno de Mussolini, totalizando, centralizando toda la actividad económica y de las relaciones laborales, incluso los sistemas de la seguridad social, etcétera, porque eso en definitiva determina el modelo económico de un país, lo que se llama la macroeconomía. El artículo 4, deberán adoptarse medidas adecuadas a las condiciones nacionales, dice este artículo 4 de la OIT que Uruguay suscribió. Deberán adoptarse medidas adecuadas a las condiciones nacionales cuando ello sea necesario, cuando ello sea necesario, dice, para estimular y fomentar entre los empleadores y las organizaciones de empleadores, por una parte, y las organizaciones de trabajadores, por otra, vale decir, empresarios por un lado, empresa, sindicato por otra, podría ser una cámara empresarial y sindicatos también, para establecer, bueno, ¿qué? El pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria. El pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria con objeto de reglamentar por medio de contratos colectivos las condiciones de empleo. Bueno, hasta, hasta la expresión de este artículo 4 que dice el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación colectiva, estamos totalmente en lo correcto. Al menos yo estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque acá lo que está planteando el artículo 4 es que se pueden establecer distintas organizaciones sindicales y empresariales que deben estar sometidas al principio de la autonomía de la voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Que ambas partes deben estar en cumplimiento de la libre disposición de la voluntad para negociar lo que tengan que negociar o pretenda negociar una parte o la otra o ambas, pero que ambas partes tengan la libre disposición de la voluntad. Es decir, el sindicato tiene que tener la voluntad de negociar determinados temas y la empresa también, idem, tiene que tener la voluntad de negociar esos temas. Esos temas de negociación se los establece en un acuerdo preliminar de libre disposición de la voluntad respecto a los puntos que se plantean negociar. La empresa dice, yo todos estos puntos los negocio. Está bien, estamos dispuestos a conversar. Estos otros no, son intransigibles para nosotros. ¿Y por qué?
porque ajustado a derecho, todo esto otro obedece al estatuto de organización interna de nuestra empresa y obedece a nuestra propiedad privada, a nuestras inversiones, capitales, estudio de mercado, proyectibilidad de la empresa, proyección de rentabilidades, de crecimiento, proyección empresarial, etcétera. Todo lo que hace a la dinámica interna de nuestra empresa, no tenemos por qué negociar nada. Ese es el funcionamiento de nuestra empresa, que es en verdad el empleador de nuestros empleados que están organizados en un sindicato. Por lo tanto, el sindicato también debe aceptar los términos de la negociación y los sindicalistas dirán, bueno, nosotros negociamos todo lo que nos pueda perjudicar en nuestro interés colectivo, lo que nos puede beneficiar también. Podemos negociar lo que nosotros queremos hacerle ver a ustedes, los empleadores, que puede mejorar para nosotros y para ustedes, para darle sustentabilidad a esta fuente de trabajo. Esa es una verdadera relación laboral y estamos hablando de organizaciones sindicales y empresariales verdaderamente profesionales ajustadas a derecho. Todo esto desapareció del Uruguay apenas Julio María Sanguinetti instaló los consejos de salario, porque instala un marco regulatorio de consejos de salarios que tienen que ver con sindicatos que categorizan la actividad económica, por eso sindicatos únicos, sindicatos que representan, tienen el poder de representación de los trabajadores de toda la actividad económica que representa ese sindicato, es decir, la actividad económica financiera o bancaria, la actividad económica de la educación privada, la actividad económica de la salud privada, la actividad económica de la construcción en el ámbito privado, la actividad económica de los alimentos, elaboración de alimentos en la actividad privada, así. Y cada sindicato, entonces, de acuerdo a este modelo de los sindicatos únicos, quiere decir que este modelo, que es de estirpe marxista y también fascista, es muy totalitario, categoriza la actividad económica. ¿Qué quiere decir esto? Que a la actividad económica la asume como una categoría monolítica y total, y entonces los trabajadores todos forman parte de esa dinámica, de ese materialismo de la lucha de clases, y todos deben ser representados por un sindicato único que tiene poder de negociación con las grandes empresas que representan esos rubros o esas categorías económicas. ¿Me van siguiendo? Bueno, pero en la realidad no es así. La realidad del mercado, la realidad económica, de una economía de competencia, una economía abierta que implica innovación, creatividad, competitividad, que las empresas se funden también, otras crecen, nacen nuevas empresas, y todo va a depender de la capacidad de innovación, de creatividad en todo sentido, y ahí entonces se va a ir dando la sustentabilidad de ese núcleo de empresas y de emprendimientos que están cobijados por los artículos 7, 32 y 36 de la Constitución de la República, que están ampliamente consagrados y a texto expreso dentro de lo que es el derecho inviolable de propiedad, a su vez dentro del derecho inviolable al trabajo como fuentes de trabajo, el derecho inviolable de la libertad, de acuerdo al libre emprendimiento, la libre, digamos, empresa, el ejercicio libre de cualquier lícita actividad comercial, industrial, laboral, artículo 36. Todo eso violaría este plebiscito del PCNT. Por eso caería el rango inversor, porque Uruguay vería destrozada su seguridad jurídica. Uruguay, por vía constitucional, vía que no corresponde aplicar porque no es competencia del cuerpo electoral, además, el cuerpo electoral no tiene competencia para legislar en materia de seguridad social, y a su vez con integrantes de la función pública que están violando la laicidad de los artículos 58 y 59 de la Constitución, van directamente a la comisión de un atentado contra la Constitución, de acuerdo al artículo 330, interpretando estos artículos y también el artículo 329, como el artículo 168 en su numeral segundo. Es un atentado contra la Constitución. ¿Y quiénes están realizando este atentado? El PIT-CNT. El PIT-CNT, PIT-CNT-FAP, porque FAP se queda calladito la boca ahí, y el PIT-CNT lleva adelante una actividad terrorista contra el Estado, es una actividad criminal contra la Constitución de la República,
y de estirpe netamente proselitista, violando al artículo 58 y 59 y desnaturalizando totalmente el cometido o el rol que tienen los sindicatos, que es lo que dije antes. Las negociaciones entre el sindicato y la empresa, las negociaciones bajo la libre disposición de la voluntad de ambas partes para llegar a determinados acuerdos y ahí se elabora un documento que es ese acuerdo de las relaciones laborales que, bueno, queda entre las partes, porque no tiene valor contractual. Por eso te decía que después no comparto el resto de la redacción de la OIT, que se empeña en darle naturaleza contractual a lo que no puede tenerla, porque la relación contractual se debe dar entre dos personas físicas o varias personas físicas o personas físicas y jurídicas o dos personas jurídicas. Y en este caso tenemos sindicatos que no tienen personería jurídica. En nuestro país no hay un régimen de personería jurídica vinculada al sindicalismo. No sabemos qué naturaleza tiene esa personería jurídica. Y la Constitución formula, artículo 57, que los sindicatos deben tener personería jurídica. Porque una vez que creás la persona jurídica, vos creás el elenco de los derechos y los deberes de ese tipo de persona. Está la persona jurídica comercial, empresarial. Una empresa, una industria, un comercio es una persona jurídica con su razón social y tiene un cometido específico y se ajusta en todo lo que haga, se ajusta a las características que nuestra ley le da a ese tipo de persona jurídica. Por lo tanto, puede desarrollar derechos y también obligaciones en la órbita de la competencia de esa personería jurídica. Lo mismo pasa con las asociaciones civiles, exactamente lo mismo en materia civil, como somos nosotros, Libertas. Es una persona jurídica dentro del Estado uruguayo que tiene derechos y obligaciones. Tiene derecho a ser protegida en un montón de cosas, tiene derecho a desarrollar determinadas actividades, tiene derecho a reclamar determinadas cosas, pero tiene también obligaciones, porque somos personas jurídicas, los que integramos a esta asociación civil. Ahora un sindicato no se sabe, no hay ninguna ley que diga cuál es el cometido, las funciones, cuáles son los derechos y las obligaciones que tienen los sindicatos, cuáles son sus límites, en qué órbita se deben desarrollar, y ahí queda claramente, digamos, establecido por la naturaleza de los sindicatos que debe versar una personería jurídica de sindicatos sobre los temas vinculados a las relaciones laborales, estrictamente vinculados a las relaciones laborales. Y un sistema abierto quiere decir que nuestro país puede tener sindicatos por empresa como también sindicatos por actividad económica, puede combinar ese tipo de sindicalismo, pero en definitiva, los acuerdos que hagan, de a- y a su vez basados en la libre disposición de la voluntad de ambas partes, serán acuerdos entre las partes, no convalidables a modo de decreto o de marco legal general para todo el país desde el Poder Ejecutivo. ¿Se entiende? Eso es lo que instalaron. Y al instalar ese modelo, instalaron el poder político absoluto del Partido Comunista, porque a través del sindicalismo penetra en toda la actividad del Estado, en toda la actividad, en la administración central, en los entes autónomos, servicios descentralizados, en la enseñanza, en la justicia, por ejemplo, y en toda la administración central, en las empresas del Estado, y entonces incide fuertemente, de modo extorsivo, de modo incluso ahora legalmente preceptivo, según la ley que fue promulgada en el gobierno de Tabaré Vázquez en el 2009, si no me equivoco, que es la ley marco de los convenios colectivos. Ahora es por ley la cosa. Entonces se establecen todos los reglamentos del derecho laboral de acuerdo a lo que esos sindicatos únicos negocian con el gobierno en materia pública. Y en materia privada, lo que esos sindicatos únicos de cada actividad económica negocian con la cámara empresarial o industrial de esa actividad económica y a su vez todo eso refrendado, ratificado por el gobierno mediante decreto, quedando eso establecido como ley, como un marco legal que condiciona a todos los que están involucrados en esa actividad económica sin haber participado de esas rondas de negociaciones, porque participan las grandes corporaciones, el Sindicato Único de la Construcción, Sindicato Único de, digamos, la Plaza Financiera, del Mercado Financiero, AEBU, Sindicato Único en lo público, el único sindicato de UTE, SUTEL, el único sindicato de OCE, el único sindicato de los empleados públicos de la Administración Central, COFE,
todos estos sindicatos además participando de este plebiscito que atenta contra nuestra Constitución, porque todos estos sindicatos son sindicatos del Partido Comunista. Nada de esto está librado al azar. Y creo que podemos quedar acá por ahora. La CNT se fundó en 1964, la FEU en el año 1968, justo el año en el que comenzó el terrorismo de Estado, según la ley que tenemos, ¿no? Lo digo irónicamente. El PIT en el año 1984, también bajo el pleno terrorismo de Estado. Es decir, cuando había terrorismo de Estado, se fundó el Plenario Intersindical de Trabajadores. Una cosa increíble, ¿no? Qué paradojas que un Estado terrorista permita que renazca el sindicalismo central único del Partido Comunista, con 4 dirigentes comunistas, y que luego vaya a una negociación para una salida democrática. Una cosa increíble, el terrorismo de Estado que tuvo Uruguay fue rarísimo, ¿no? Muy raro. Bueno. La personería jurídica obligatoria implicaría un control periódico, auditable de sus fuentes de ingreso económico, cosa que ahora no existe. Las mismas deberían ser taxativas. Esto quiere decir que sean a modo de únicas vías legítimas de ingreso financieros en los sindicatos. Eso lo establece una personería jurídica. ¿Qué tipo de ingresos pueden tener? ¿Cuáles son los ingresos legítimos para un sindicato? Debe ser auditado año a año, por ejemplo, debe llevar un control de la DGI o quizá del Banco Central también del Uruguay o de ambas autoridades. Eso se implementa en una ley que establezca el modelo de personería jurídica. Debe establecer la competencia, que debe ser estrictamente materia sindical, es decir, circunscrita al ámbito exclusivo de las relaciones laborales y a la aplicación legítima del derecho de huelga, artículo 57. No desarrollar una actividad proselitista de un plebiscito para legislar por constitución, estropear todo nuestro Estado de Derecho, nuestra plaza financiera, nuestro mercado financiero y robarle la propiedad privada a 1.600.000 uruguayos, a 3 empresas privadas y a un mundo de empresas que funcionan de acuerdo a esos capitales. No para que desarrollen una actividad que provoque una corrida bancaria, no para desarrollar una actividad plebiscitaria que provoque la caída del rango inversor y la pérdida de credibilidad del Estado uruguayo. No es para eso. Bueno, no se hizo nada en estos años y todo jugó a favor del Partido Comunista, que tiene esta organización sindical, que es la estrategia implementada desde aquella década del 60 para penetrar institucionalmente y culturalmente y desarrollar de modo mucho más viable, inclusive más sustentable en el tiempo, la revolución pacífica o institucional del marxismo llamado cultural de cuño gramsciano. Eso se aplica también en el mundo, con una agenda global por un lado, y por otro lado se radicaliza esto hacia el modelo clásico marxista-leninista, de un modelo estatista, confiscatorio, que va eliminando la propiedad privada, que establece la propiedad estatal, la apropiación colectiva, que dice Carolina Cose, la centralización del poder en el poder ejecutivo, el sometimiento del resto de los poderes al poder ejecutivo, todo eso que es marxismo-leninismo puro y que tiene que ver con el socialismo del siglo XXI, es lo que está llevando adelante el PIT-CNT, que es precisamente, como siempre les digo, el brazo armado político, ideológico, de militancia política, con el poder de incidencia y de extorsión y de cogobierno que el Partido Comunista en sí no tiene. Se retira, queda tras bambalinas y maneja los piolines del PIT-CNT, que es la organización sindical estratégica, sumándole a ella las organizaciones sociales, las ONGs, también de perfil marxista, y sumándole la FEU también, como ese, digamos, gran gremio que va federando, va reuniendo a todos los estudiantes universitarios de la Universidad de la República. Tremendo, ¿no? Bueno, todo ese es el plan que se va desarrollando en Uruguay y muy planteado desde el Foro de San Pablo. Por eso tenemos este plebiscito. Este plebiscito, que está a punto de destruirnos el país, es consecuencia histórica de este proceso que intenté de alguna manera resumirte. No sé si ha sido claro. Después lo veré en las redes, a ver qué dicen, si he sido suficientemente claro. Pero no te preocupes, como diría un tío mío. Te lo digo así en Río Platense. No te preocupes. No te preocupes, Maxi. Tranquilo, 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 viejo, tranquilo, como dice el tango. Hay un tango precioso que se llama Vos, viejo, tranquilo, que ya vamos a volver a hablar de este tema una y otra vez, a resumirlo de otra manera, a enfocarlo de otra manera,
pero decir siempre lo mismo, porque sabes una cosa, los comunistas siempre hacen lo mismo. Porque sabes una cosa, mañana será otro día, pero con el comunismo de siempre. Seguimos adelante, quédate ahí.